¿Qué harías si tu perro enfrentara a 100 bestias salvajes para salvarte? Elena jamás imaginó que una simple caminata matutina se convertiría en una lucha brutal por la supervivencia. Cada día recorría la misma carretera, flanqueada por selva espesa y húmeda. Max, su pitbull, caminaba a su lado con paso firme, vigilante como un centinela. Pero esa mañana, algo cambió. Un desvío apenas visible la llevó a internarse más de la cuenta. Cuando quiso volver, el sendero ya no existía. El celular no funcionaba. La vegetación era cada vez más densa y el silencio demasiado profundo. Max se detuvo. Algo en la selva lo puso en alerta. Los músculos tensos, el hocico en alto, el lomo erizado. Max no se movía. Solo escuchaba, solo olía. Algo invisible se acercaba y no venía solo. Un crujido de ramas, después varios, luego ojos, decenas, 100. Brillaban entre la maleza como brasas encendidas. Los caitíes habían rodeado el lugar. No eran simples animales. Eran una fuerza salvaje, organizada, capaz de destrozar todo a su paso. Elena retrocedió. Max avanzó. En ese instante, no era solo un perro, era un guerrero, un muro vivo, y la selva por un segundo contuvo el aliento para ver lo que vendría. El sol apenas cruzaba el dosel de la selva cuando Elena se adentró por el sendero desconocido. Había algo hipnótico en la vegetación densa que se abría paso frente a ella. Tal vez era curiosidad, tal vez simple distracción. Max, a su lado, caminaba sin dejar de mirar hacia los costados, cada músculo preparado para reaccionar. El aire se volvió más húmedo, el canto de los pájaros más lejano. La carretera ya no estaba a la vista, y la vegetación comenzaba a cerrarse sobre sí misma como si no quisiera dejarla salir. Elena se detuvo por un momento. Miró atrás. Nada familiar. Miró adelante. Solo verde. Sacó su celular. Sin señal. El icono de batería parpadeaba con una advertencia. Max soltó un gruñido bajo. No era común en él. Su mirada se fijaba en un punto invisible entre los árboles, y su cuerpo parecía endurecerse. Algo se movía más allá del follaje. Elena pensó en volver, pero ya no había sendero claro. Cada paso era una apuesta. El suelo se volvía irregular, cubierto de raíces, lodo y hojas que crujían bajo sus pies. El silencio, más que calmar, empezaba a pesar. Max se adelantó un par de metros y se detuvo en seco. Sus ojos lo decían todo. Era alerta, era amenaza, era protección. Desde la maleza un sonido breve, como un soplido entre ramas. Luego otro, y otro más. Elena se agachó instintivamente sintiendo que algo la observaba. Max no se movía. Era como una estatua esculpida por el miedo y la lealtad. Un grupo de sombras comenzó a formarse a la distancia. Eran bajos, robustos, rápidos. Cuerpos grises, colmillos visibles incluso desde lejos. Caitíes, muchos, más de los que cualquier humano quisiera ver. Salían entre las hojas como si fueran parte de la tierra misma. Empujados por un instinto salvaje, Elena sintió su corazón golpear el pecho como un tambor de guerra. Intentó retroceder, pero una raíz la hizo tropezar. Cayó de rodillas, con las manos en el barro. Max giró hacia ella solo un instante y luego volvió a mirar al frente. No dejaría que se acercaran. No hubo aviso, no hubo gritos. Solo el rugido del silencio quebrado por un ladrido seco. Max se lanzó hacia el frente, directo contra la primera línea de caitíes. Era uno contra muchos, pero no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro, porque allí, en esa selva viva, Elena era su todo. Max cayó sobre el primero con una fuerza que parecía imposible para su tamaño. El caití chilló al sentir el impacto, rodó sobre la hojarasca y desapareció entre los demás. Pero no venía solo. Otros 4 se lanzaron hacia él, como olas de un mismo mar salvaje. Elena observaba desde el suelo, paralizada. Quería gritar, moverse, hacer algo, pero el miedo la anclaba al barro.
Cada sonido, los gruñidos, los chillidos, los golpes secos de cuerpos chocando, le perforaba los oídos y el alma. Era una batalla sin reglas, sin pausas. Max giraba, mordía, esquivaba. Sus patas se hundían en la tierra blanda mientras sus mandíbulas buscaban colmillos enemigos. Uno logró morderle la pata trasera. El pitbull rugió con rabia y lo sacudió como una muñeca de trapo antes de lanzarlo contra un tronco. Pero el problema no era uno, eran muchos. Por cada caití que caía, dos más surgían del follaje. La selva parecía producirlos, vomitarlos desde sus entrañas. Estaban rodeados, no había salida. Y Elena, apenas protegida por la fiereza de su compañero, comprendía lo cerca que estaban del final. El lodo dificultaba cada movimiento. Elena intentó levantarse, pero su pierna resbaló. Una rama le arañó el brazo al caer de nuevo. Max retrocedió solo un paso para colocarse delante de ella, sangrando por el costado. No retrocedería más. Un caití más grande que los demás se abrió paso entre la manada. Su hocico sangraba y sus ojos eran puro odio. Se lanzó directo contra Max, con una embestida brutal. El pitbull se preparó y lo recibió de frente, chocando con todo su cuerpo. El golpe fue seco. Ambos rodaron por el suelo entre barro, hojas y sangre. Elena se arrastró unos centímetros para ver. Max quedó encima, jadeando, con su pecho manchado de rojo. El caití ya no se movía, pero aún había más, demasiados más. Y entonces algo cambió. Entre el caos, Elena logró ver una oportunidad. A unos metros un claro, una elevación. Si lograban llegar allí, podrían tener una ventaja. Con voz temblorosa, llamó a Max. Él la miró, herido, pero con el fuego aún ardiendo en sus ojos. La protegería, hasta el final. Elena señaló con la mano temblorosa hacia el claro que había visto entre los árboles. Era una pequeña elevación rocosa, apenas visible entre el follaje. No era mucho, pero ofrecía una ventaja: visión, respiro, posibilidad. Max la miró un instante y comprendió. No solo debía pelear, debía llevarla allí. A duras penas, Elena se incorporó. Cada movimiento era un grito mudo. Su brazo herido temblaba y las piernas cubiertas de barro parecían de piedra. Max se colocó a su lado, presionando su cuerpo contra el de ella, casi empujándola con el hombro para que se moviera. Los caitíes no daban tregua. Rugían, gruñían, avanzaban. Algunos ya rodeaban por los flancos. Max soltó un ladrido feroz y cargó contra un grupo que intentaba cortarles el paso. Sus colmillos brillaron entre la sangre y el barro. El suelo se convirtió en una danza de fuerza y furia. Elena, aún débil, avanzaba paso a paso. La pendiente era irregular, resbalosa. Cada metro parecía una eternidad. Max regresaba a ella tras cada embestida, como un escudo viviente. La protegía con el cuerpo, con los ojos, con el alma. No permitiría que cayera. Uno de los caitíes logró alcanzarla. Su hocico se abrió a centímetros de su pierna. Max apareció como un trueno, chocando contra la bestia con una violencia que rompió el silencio. El animal rodó cuesta abajo, desapareciendo entre la horda. Elena cayó de nuevo al suelo, jadeando. Desde esa posición pudo ver lo imposible. Una centena de caitíes avanzaba como una ola negra y densa. No había fin, no había pausa, solo colmillos, cuerpos grises y ojos encendidos. Pero entre ella y ellos estaba Max, herido, ensangrentado, imparable. Con un rugido seco, Max se lanzó hacia el grupo más cercano. Uno, otro, 3. No era solo un perro, era la última esperanza de Elena. Cada movimiento suyo era un acto de amor desesperado. La selva parecía observar en silencio, testigo de algo más grande que la violencia. Finalmente, Elena alcanzó la roca. Subió como pudo, y desde allí miró abajo. Max aún peleaba, rodeado, cubierto de heridas, pero de pie. Su mirada se cruzó con la de ella por un segundo. No decía «ayúdame», decía «no te detengas». Y ella, por primera vez,
Creyó que saldrían vivos. Desde lo alto de la roca, Elena vio la magnitud del infierno. Era como mirar el fondo de un océano enloquecido. Cientos de cuerpos grises se movían en todas direcciones, gruñendo, chocando, mordiendo. Y en el centro de todo, Max. Su figura se alzaba entre el caos como un faro que se negaba a apagarse. Intentó gritar su nombre, pero la garganta le falló. Solo un susurro salió. Las lágrimas se mezclaban con el sudor y el barro en su rostro. Elena se sentía inútil, atrapada entre el instinto de huir y la culpa de haberlo dejado solo allá abajo. Pero sabía que Max no permitiría que ella regresara. El pitbull ya cojeaba. Una de sus patas traseras sangraba sin control. Pero aún rugía, aún peleaba. Los caitíes lo atacaban por todos lados, como una corriente de colmillos y músculos. Cada vez que uno caía, otro lo reemplazaba. El círculo se cerraba, y aún así, él no retrocedía. Entonces, un grito inesperado cortó la selva. No era humano. Era un chillido agudo, más fuerte que todos los demás. Uno de los caitíes más grandes, el de ojos amarillos y cicatrices viejas, avanzó entre los suyos. Era el líder, y quería terminar lo que los demás no pudieron. Max lo vio venir. Sus patas temblaban, pero su mirada no flaqueaba. Avanzó, lento al principio, luego más rápido. Chocaron como dos rocas lanzadas por dioses furiosos. El impacto levantó hojas, sangre y tierra. Elena tapó la boca para no gritar. Todo tembló por un segundo. Cuando el polvo bajó, Max estaba sobre el otro. Mordía su cuello con una rabia primitiva. El caití líder pataleaba, pero sus movimientos eran débiles. Un último espasmo, y luego silencio. Los otros caitíes se detuvieron. Por primera vez, dudaron. Elena lo supo en ese instante. Max había roto el espíritu del grupo. Aunque aún estaban allí, aunque seguían en número, ya no tenían el mismo fuego. Max, sangrando, apenas podía mantenerse en pie, pero su presencia dominaba el aire. Era más que un perro, era un muro. Aprovechando la pausa, Elena gritó su nombre con fuerza. Max alzó la cabeza como si despertara. Lentamente, dio unos pasos hacia la roca. Los caitíes se apartaban a su paso, no por respeto, sino por temor. Con cada paso, el barro se teñía de rojo, pero él avanzaba, hacia ella. Elena extendió los brazos hacia Max, pero aún había distancia entre ellos. El pitbull caminaba con dificultad, cada paso dejando un rastro de sangre en la tierra. Los caitíes seguían allí, observando, inmóviles. Ya no atacaban, ya no gruñían, solo miraban, como si algo invisible les hubiese quebrado el espíritu. El silencio era abrumador. Solo se escuchaban los jadeos de Max y el temblor contenido en la respiración de Elena. Cuando por fin se encontraron, ella se arrodilló y lo abrazó. El cuerpo de él temblaba, húmedo, cubierto de heridas abiertas, pero aún cálido, aún vivo, aún suyo. Max apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos un instante. No había más batallas que pelear. Elena lo acarició con suavidad, susurrándole palabras que no recordaba, pero que nacían de lo más profundo. Lágrimas, sangre y sudor se mezclaban en una sola promesa: salir de allí, juntos. A lo lejos, un ruido entre los árboles. Un motor. Una voz. Elena se levantó de golpe. Alguien los buscaba. Gritó con todas sus fuerzas, sin importarle cuánta energía le quedaba. Max alzó la cabeza, y aunque apenas podía moverse, se mantuvo alerta. Entre la vegetación surgieron dos figuras humanas. Eran guardaparques. Sus rostros se transformaron al ver la escena. Una mujer ensangrentada y sucia abrazando a un pitbull herido, rodeados de un semicírculo de caitíes inmóviles. Uno de ellos sacó su radio con manos temblorosas. «Tenemos una situación extraña», murmuró. El otro se acercó lentamente, sin quitar los ojos de Max. Elena explicó lo que pudo, cómo se había perdido.
cómo Max la había protegido, cómo habían sobrevivido a algo que parecía imposible. Ninguno de los hombres interrumpió. Escuchaban en silencio como quien oye una leyenda viva. Con ayuda, Elena logró colocar a Max en una camilla improvisada. No fue fácil. Él no quería dejar de mirar a la selva, como si supiera que lo que había enfrentado no era solo un peligro físico, sino algo más profundo. Un juicio, una prueba. Cuando por fin se alejaban, subidos al vehículo, Elena miró por la ventanilla trasera. Los caitíes seguían allí, inmóviles. Ni uno solo se había movido. Max la miró también, sus ojos entrecerrados por el dolor, pero aún brillantes. La selva no los había vencido. Habían dejado huella en ella. A veces la selva calla, no por indiferencia, sino por respeto. Lo que Elena y Max vivieron ese día no fue solo una lucha por la supervivencia. Fue una prueba de vínculo, de lealtad, de lo que significa amar sin condición. Y la selva, que ha visto todo, eligió no olvidar. En los días siguientes, Elena permaneció al lado de Max en cada momento. Él resistió. Pese a las heridas, las infecciones, el agotamiento extremo, su cuerpo se negó a rendirse, como si supiera que su misión aún no había terminado. Los veterinarios quedaron perplejos. Dijeron que ningún perro debería haber sobrevivido a lo que él enfrentó. Pero Max no era cualquier perro. Era una criatura nacida para proteger, para luchar. Un espíritu forjado en el barro, el miedo y el amor. Elena, por su parte, ya no fue la misma. Había cruzado un umbral del cual no se regresa. Sus pesadillas estaban pobladas de colmillos y sombras, pero también de la imagen de Max, de pie, desafiando a 100 bestias solo con su cuerpo. Volvió al lugar meses después, sola. El bosque estaba más tranquilo, como si respirara distinto. Caminó hasta la roca, ahora cubierta de musgo y silencio. Se agachó y dejó allí una placa. Aquí luchó Max, el guardián. No dijo más. No hizo falta. Dicen que desde entonces algunos animales evitan esa zona, que hay un silencio raro en las noches, que ningún caití vuelve a cruzar ese claro. Algunos creen que es mito, otros que es instinto, pero los guardaparques lo llaman por su nombre. Respeto. Max sigue caminando con ella. Más lento, sí, pero con la misma mirada encendida. Ya no necesita ladrar. Su sola presencia impone. La gente los mira en la calle con asombro, sin saber que caminan junto a una leyenda viva. Elena solo sonríe. Lo sabe, porque algunas historias no se gritan, se llevan en la piel, en la cicatriz que cruza el lomo, en la mirada que no parpadea ante el peligro, en el recuerdo de una selva que una vez rugió y fue respondida por un pitbull llamado Max.